Ella va a hacer un show de tango o acaba de terminar un show de tango. Yo soy amateur. ¿Qué hago? ¿Es profesional? ¿La invito a bailar o no? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. No hace mucho, un amigo me envió un mensaje diciéndome que una pareja de bailarines profesionales iba a actuar en un festival que se hacía en su ciudad. Y entre otras cosas, me preguntó si estaría bien o no invitar a bailar a la profesional. La verdad es que se me pasaron muchas respuestas por la cabeza, pero antes de adelantarte lo que le contesté, necesitaría contarte algunas cosas que me parece necesarias que conozcas. En principio, debemos entender que en el baile hay una línea que parece un tanto difuminada que separa a una pareja de bailarines de una pareja de bailarines profesionales. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vemos bailar a una pareja en la pista, podemos decirles: ¡qué lindo se los ve! Me encantó ese pasito que hicieron. Pero cuando se ve bailar a una pareja profesional haciendo un show, nunca falta quien diga cosas como: y lo único que hacen es girar como un trompo. Resulta muy difícil entender a veces que esa pareja, aunque no lo parezca, está trabajando, en algunos casos divirtiéndose, pero sin perder de vista que están trabajando, y es una pareja profesional porque, a diferencia de quienes van a bailar para pasarla bien, ellos van a rendir como un examen. Sea en la milonga, en un festival, en un encuentro privado, su trabajo consiste en bailar. Dicho de otro modo, son artistas. Te lo repito, que quede claro, son artistas. Y eso significa muchas horas de tomar clases, preparar una coreografía, si se bailara con una coreografía, y pasarse horas ensayando esa coreografía. En algunos casos, viajar de un lado a otro, subirse a un avión, tomarse un coche, combinar con el tren, disponer de poco tiempo para el descanso, preocuparse porque la ropa, los zapatos, el maquillaje, el peinado estén impecables y no olvidar el dispositivo que contenga la música con que se presentarán. Si te parece que la vida de los profesionales es fácil o difícil, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte al canal es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Yo sé que a veces hay públicos generosos con los aplausos y otros más reacios, así como hay gente que te admira y otra que se te acerca para opinar sobre lo que deberías haber hecho durante la exhibición sin haber estado en tus zapatos durante las últimas 24 horas ni conocer el humor de cada miembro de la pareja. Y el tema es que desde la comodidad de una silla, mirando la película, todos somos los campeones del mundo. ¿Sabes el pasito que tendrías que haber hecho en la milonga? Pero bailar a la mañana en una fiesta privada, a la tarde en un club de jubilados y a la noche en una milonga o un festival, casi todos los días durante una semana, puede terminar por agotarte física y mentalmente. Así que imagínate este panorama. Los profesionales, luego de 4 horas de tren, llegan a la ciudad cerca del mediodía, los llevan al hotel o a una casa y luego los invitan a un almuerzo. Terminan de comer y a las 2 horas, si no antes, los llevan a conocer el salón a donde bailarán, donde con suerte prueban la música y el piso, y luego al hotel para darse una ducha, dar unas clases privadas, después la clase grupal si fuera un festival y más tarde cambiarse para hacer el show. Y aquí comienzan las respuestas, porque cuando yo no era un artista de tango y no conocía todo lo que significaba, alguna vez invité a bailar a una bailarina profesional en un festival que me dijo con una sonrisa: «Uy, discúlpame, todavía no me cambié los zapatos». Mi primera alegría, claro, es que no fue mi primer rebote al invitar a bailar. Así que estaba preparado emocionalmente para sentir el rechazo, sobre todo cuando a los 2 minutos la vi bailar con otro profesional invitado al festival. Pero mi segunda alegría
fue ver que ella tuvo la suficiente sensibilidad como para no hacerme sentir mal. Y allí empecé a sospechar lo que me imaginaba, que a todas luces ella no quería bailar conmigo sencillamente porque yo no era parte del staff invitado al festival, sino simplemente un bailarín amateur. Y más aún, ella podía ver que ni siquiera estaba en mis planes contratarla para que me diera clases privadas. Así que entendí que al menos a esa bailarina profesional no le interesaba bailar con alguien que no pudiera ofrecerle algo más que le compensara el sacrificio. Pero digamos que una golondrina no hace verano, como solemos decir en Buenos Aires, y al cabo de los años, cuando devine en profesional, conocí otras actitudes. Por ejemplo, conocí bailarinas que en función de integrarse a la ciudad o a la milonga en que se encontraban, accedían al pedido tanto del principiante como del más reconocido bailarín del lugar, aunque en honor a la verdad, en muchos casos terminaban con el cuerpo dolorido o con algún moretón en los tobillos, porque el bailarín creyó que si ella había hecho ganchos, sacadas y barridas durante el show, era porque le gustaba y él no contaba con suficiente experiencia como para hacerlo con precisión, y en otros casos porque no sabía cuidarla en la pista. Pude ver también, incluso, que varias bailarinas profesionales no quieren bailar con otra persona que no sea su pareja antes del show para calentar el cuerpo y contar con toda la energía necesaria. Después dependerá de cada una si deciden bailar o cumplir compromisos. Hasta aquí la respuesta más formal que podría ofrecer. Pero, bien en el fondo, me animaría a decir que el 95% de estas bailarinas no quiere que las invites a bailar, no quiere que les arruines el peinado, no quiere que les dejes impregnado tu perfume o tener que sentirse obligadas a complacerte. Ninguna de esas artistas quieren siquiera que fanfarronees porque bailaste con ellas. Simplemente quieren descansar, recibir a la gente que le pida clases privadas, conversar con maestros y alumnos, bailar con colegas, aunque sea por compañerismo, y disfrutar de ver bailar. Así que si ves una bailarina profesional, evita molestarla, acércate para agradecerle la exhibición y la clase y decirle que esperas algún día poder tener el nivel suficiente como para bailar con ella. Y solo si ella te propone el baile, entonces, adelante. Si te parece que es así, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Más allá de esto, por más duro que parezca, el camino para obtener el favor de aquellas profesionales consiste en tomar clases y devenir en un bailarín tan completo como sea posible, devenir en una figura tan destacada que le garantice a esa mujer que sabrás hacerla disfrutar del baile. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.